Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una palabra a tiempo. Qué bueno que están con nosotros. Dios les bendiga. Nos da gusto todos los que nos están acompañando semana con semana. Sean muy bendecidos. Todos los que comparten, Dios les bendiga. Gracias por compartir esta transmisión y sé bienvenido a este tiempo de bendición. Te comento, la semana pasada yo te daba una palabra y te hablaba acerca del reino de Dios y te hablaba acerca de la paz. La Biblia dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Hoy yo te quiero hablar acerca del gozo. ¿Por qué el gozo, amado y amada? Porque el gozo es algo que Dios ha derramado para nuestras vidas y algo que nos fortalece. Y vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude y que podamos recibir esta palabra y que esta palabra nos bendiga en este día. Amén. Padre, gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tenemos hambre y sed de ti y queremos todo lo que tú has provisto para nuestras vidas. Reconocemos que necesitamos de ese gozo tuyo, Padre, y te pedimos que tú nos reveles cómo poder vivir en ese gozo, porque tu reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Revélanos, háblanos, te lo pido y te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué interesante, amado y amada, que muchas veces como iglesia de Jesucristo, yo conozco mucha gente que cree que por quizá tener un rostro duro o por tener un rostro como de dolor es alguien muy espiritual o alguien que es muy serio. Pero sin embargo, yo lo que puedo ver en la Escritura es que Jesús y aún el apóstol Pablo hablaba que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y Jesús decía que teníamos que ser como niños. Y yo en lo personal, yo tengo una hija de 7 años. Ella todavía es una niña. Y ella sonríe mucho, ella se carcajea y luego bromas que le hago que ni siquiera yo le encuentro mucho chiste, pero ella sonríe mucho porque una característica de los niños es el sonreír. Normalmente los niños sonríen y se mantienen muy alegres, pero la palabra habla de un gozo que proviene del Espíritu Santo. El libro de Salmos que escribió David dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid al Señor con alegría, servid al Señor con alegría. Y luego dice: venid ante su presencia con regocijo. Amados, yo creo que todo creyente que es lleno del Espíritu Santo, todo creyente que tiene la bendición de Dios, no va a estar entristecido, no va a estar enojado, sino va a tener esa característica del gozo. La Biblia habla en Gálatas 5 que el fruto del Espíritu es amor, gozo. A partir del amor se desglosa, pero un fruto del Espíritu es el gozo. Y algo que hace el Espíritu Santo es traer gozo. Me gusta mucho este pasaje que dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo puedo pensar y creer en base a esta palabra que gente que se ha sentido débil, gente que se ha sentido cansada, gente que se ha sentido desanimada es porque ha faltado ese fruto del Espíritu, esa obra del Espíritu Santo que es el gozo. Y Dios habla, escucha en este tiempo, en esta palabra tiempo, que tú necesitas el gozo de Dios. Yo necesito el gozo de Dios para ser fortalecido por el poder de su presencia. El Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Yo compartí un domingo en una reunión general que una persona que tiene poco tiempo en la iglesia tuvo un tiempo de consejería, y esta persona me decía: ¿cómo estoy esperando los domingos para recibir la palabra? No sabe con cuánto deseo yo acudo los domingos. Y me llamó mucho la atención porque hay gente que ya tiene tiempo en el evangelio y gente que quizá va a la iglesia por compromiso, por obligación, o quizás sirven en la iglesia, pero ya no está ese gozo, amados. Y el salmista decía en el Salmo 122:1, decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo creo que aquella persona que está llena del Espíritu Santo, aquel que tiene esa comunión con Dios y con el Espíritu Santo, aquel que está tomado en la presencia de Dios, cada tiempo de reunión es un tiempo de gozo, de regocijo y de victoria. Y es alguien que puede caminar continuamente con ese gozo. David decía en el Salmo 51, versículo 11 y 12, decía: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
Vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente. Pastor, ¿por qué he perdido el gozo? Pastor, ¿por qué me siento entristecido? Quizás escucha, aquí en este salmo David decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque David había pecado en contra de Dios. David había pecado en contra de Dios y de su palabra. David se había alejado. Y David reconocía y decía, no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación. Porque el caminar con Jesús, amados, trae gozo. Y quizá abriste alguna puerta al enemigo, quizá estás pecando y eso ha robado tu gozo. Pero Dios quiere que su gozo permanezca en tu vida. Yo te leía el pasaje de Romanos 14:17, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. El gozo está ligado al reino de Dios y el reino de Dios es eterno. Por lo tanto, todo hijo o hija de Dios tiene que caminar con gozo. Debemos de preocuparnos, amados, cuando ya no tenemos ese gozo. Debemos de preocuparnos cuando ya estamos enojados, siempre regañando, siempre molestos. Esto no es el reino de Dios. Platicaba con una persona también esta semana y la aconsejaba y le decía, ¿cómo está tu vida? Porque si algo yo puedo ver que me ha ayudado a mí, que es un filtro para mi vida, es Gálatas capítulo 5, donde yo puedo ver cómo estoy espiritualmente. ¿Cómo es esto? Sí, porque dice la Biblia que el fruto, el diagnóstico, fíjate, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Cuando alguien ande con paz, con paciencia, significa que está agarrado, está confiando y está en comunión con Dios. Pero lo contrario, dice más adelante, las obras de la carne son ¿qué? Pleitos, iras, contiendas, disensiones. Cuando alguien está enojado, cuando alguien está continuamente discutiendo, está del otro lado, amados. Dios te ha llamado a que tú puedas tener gozo, y el gozo que Dios te ha llamado no es temporal, amados. No significa que un momento ríes, no. El gozo que Dios te ha dado es eterno, porque el gozo está ligado al reino de Dios y el reino de Dios es eterno. ¿Cómo mantener el gozo? Número 1, mantente en oración con Dios. ¿Cómo mantener el gozo? Mantente en comunión con Dios. Mantén esa comunión con el Espíritu Santo. Búscale día a día. No dejes de buscarle. ¿Cómo mantener el gozo? No envidies lo que tienen los demás. Muchas veces escucha algo que hace que el gozo se apague y se contriste. Es que se está envidiando lo que tiene el otro. Se está envidiando el que, si tú no tienes carro, el que tiene carro. Si tú no tienes una casa propia, el que tiene casa propia. Si alguien está sirviendo en un área determinada, tú eres servidor de la iglesia y se te va el gozo porque dices, bueno, yo por qué no estoy en esa área, yo por qué no tengo lo que él tiene. Entonces la envidia mata el gozo. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Contentos con lo que tenéis. No tenemos, amados, porque envidiamos, porque codiciamos, porque pedimos mal, dice la Biblia. Entonces tenemos que deshacernos de toda envidia. Tenemos que dar gracias. Da gracias si tienes un techo. Da gracias si tienes la comida del día. Da gracias si tienes un lugar donde congregarte. Da gracias por tus pastores. Sea agradecido. Sea agradecido por el hombre o la mujer que Dios puso al frente de tu iglesia. Dile gracias. Reconoce lo que Dios te ha dado. Si tienes ropa, tienes zapatos, dale gracias a Dios. Dale gracias si tienes una familia. Tenemos que ser agradecidos, amados. Pero la envidia va a apagar el gozo. La envidia va a secar el propósito de Dios. Y mientras más envidias lo que los demás tienen, no puedes recibir lo que Dios tiene para ti. Mientras más envidias lo que los demás tienen, no puedes recibir lo que Dios tiene para ti. Y número 3, aprende a contentarte. Tenemos que estar contentos. Tenemos que mantener esa actitud de gozo. El apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 4, versículo 11, decía, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo pasó por naufragios, por latigazos, por hambres, por persecución, por tantas cosas, pero él decía, yo he aprendido a contentarme. Y yo quiero decirte algo, el gozo del Señor es tu fuerza. El gozo del Señor es tu fortaleza. Y yo quiero orar en este momento por aquellos que dicen, pastor, yo me he sentido triste, desanimado. Lo primero que necesitas es a Cristo en tu vida, amado y amada. Necesitas a Jesús en tu corazón. Y yo te voy a invitar que tú puedas decirle a Jesús, ven a mi vida, sé mi Señor.
sé mi Salvador. Ora por favor conmigo y dile fuerte: Señor Jesús, reconozco que te necesito. Ven a mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y hoy te recibo en mi vida y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, 3 cosas que siempre les diré. Ora, lee la Biblia, congrégate. Ora, lee la Biblia y congrégate. Importante para mantenerte en Dios, para mantenerte en gozo y sobre todo para mantenerte en ese caminar con Cristo. Fíjate, Proverbios capítulo 17, versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Aquella persona, aquel hombre o mujer que se mantiene, dice que se mantiene alegre, dice que hasta su mismo cuerpo se mantiene con salud y con fortaleza. Qué importante, amado, que en medio de cualquier situación tú te puedas mantener con ese gozo. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hoy, qué tremenda palabra esta. Dice que nos mantengamos en gozo cuando nos hallemos en diferentes pruebas. Yo quiero orar por ti, aquellos que han dicho: pastor, yo he perdido el gozo, me he sentido triste. Y yo quiero decirte que si tú has perdido el gozo, es que quizás has perdido tu comunión con Dios. Él es el único que puede mantener ese gozo en tu vida. Y permíteme orar por ti y antes ora conmigo y dile: Señor Jesús, dile: perdóname si me he alejado de ti. Reconozco que tú eres la fuente de mi gozo. Te pido perdón por aquellas cosas que he permitido. Me arrepiento si he envidiado, si he juzgado, si he codiciado lo de los demás. Hoy te pido perdón. Yo te pido perdón por no gozarme y por no alegrarme. Y te pido, Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. Yo te lo entrego todo en el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, yo oro en este momento por aquellos que están pasando por una situación difícil. Quizá pasaron por un dolor, quizá pasaron por alguna pérdida de algún familiar, por alguna circunstancia adversa. Pero yo te pido, Padre, que tú traigas el gozo a aquellos que están en este momento escuchando. Espíritu Santo de Dios, ven con poder y derrame ese gozo ahora en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que ese gozo es fortaleza para tu vida. Ese gozo es fortaleza para tu vida. Y yo te voy a dar un consejo más, amado y amada. Lucas capítulo 24, versículo 52 dice: ellos después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Yo te animo: adora a Dios, alaba a Dios. Te va a permitir que tu corazón sea guardado de la amargura, del dolor, del resentimiento. Y esta misma alabanza y adoración va a hacer que tu gozo permanezca. Sé muy bendecido. Declaro este gozo en tu corazón y declaro que tú te mantienes por la gracia, por el favor y por el poder del Espíritu Santo. Pues esta es una palabra a tiempo, amados. Gracias por acompañarnos. Sé que esta palabra va a ser de gran bendición. Compártela con otros. Predica la palabra juntamente con nosotros, compartiendo este mensaje. Sabemos que muchos van a ser bendecidos. Gracias por conectarte, te bendecimos. Gracias por no fallar. Lunes con lunes estás con nosotros. Recibe bendiciones. Un fuerte abrazo de la familia pastoral. Dios te bendiga y te guarde. Gracias por conectarte.